RTBC Noticias, emisión fin de semana. Recuperó su libertad la esposa de un militar que había sido secuestrada el pasado miércoles entre Saravena y Arauquita. No se sabe nada del conductor que la acompañaba. También fue liberado el funcionario de la Personería de Cali, Diego Cardona, quien estuvo 10 días secuestrado. Una verdadera crisis humanitaria viven más de 1.400 indígenas Aguá de Nariño. Abandonaron sus territorios por disputa entre el ELN y las disidencias de la Segunda Marquetalia. La oficina del Alto Comisionado reiteró a los grupos armados en Nariño, Cauca y la zona del Catatumbo que Colombia necesita ver gestos de paz. Alias Gavino le pidió a militantes del ELN cumplir de manera sagrada y responsable el acuerdo de cese al fuego. La excongresista Aida Merlano llegó al batallón de ingenieros en Malambo Atlántico. El IMPEC la trasladó desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá. La Procuraduría le pidió a las autoridades en Cartagena proteger más a los turistas de los abusos en los precios. Según la Contraloría, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no recuperó más de 500.000 millones que invirtió en un fallido negocio inmobiliario. Y en deportes, la Liga de Fútbol de Colombia tendrá una final inédita. Millonarios y Nacional van por la estrella. Buenas noches. En las últimas horas fue liberada Jennifer Arboleda, esposa de un oficial de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército que había sido secuestrada en Arauca el pasado 13 de junio. Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Personería del municipio de Fortul facilitó la entrega. Jennifer Arboleda fue llevada a la 8ª División del Ejército Nacional en Saravena para recibir atención médica. La señora Arboleda y un conductor de servicio público fueron secuestrados mientras se desplazaban por la vía que de Saravena conduce a Arauquita. No se sabe de la suerte del conductor. Y una crisis humanitaria se registra en varias zonas de los departamentos de Nariño y Cauca. Autoridades locales y departamentales reportan que en medio del confinamiento que producen los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, hay hambre en los territorios. La oficina del Alto Comisionado reiteró el llamado a los grupos armados para que cesen los enfrentamientos y que Colombia necesita ver gestos de paz. El alcalde Ricaurte Nariño, Eder Burgos, lanzó una alerta por la crítica situación de miles de familias, sobre todo indígenas Aguá, por los enfrentamientos, al parecer, entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Desde hace varios días vienen presentándose unos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, lo que la información que se ha recopilado desde los resguardos que se identifican pues entre el ELN, la Nueva Marquetalia y el Frente 30. Estos enfrentamientos dejan también, entre otras cosas, una crisis de hambre en los territorios. Y eso está generando un problema social que viene afectando a unas 1.200 o 1.300 familias, puesto que en los resguardos el diario vivir es el pan coger. El gobernador de Nariño, John Rojas, reportó en redes sociales enfrentamientos en otras zonas del departamento. Enfrentamientos entre el ejército y grupos armados que intimidan a las comunidades en límites de municipios La Llanada y Los Andes Nariño. Todo nuestro respaldo a la fuerza pública. En el video que reposteó el gobernador de Nariño en su cuenta de Twitter se observa cómo las comunidades quedan en medio del fuego. Y es que la oficina del Alto Comisionado para la Paz durante este fin de semana ha hecho llamados a los grupos al margen de la ley como el ELN y las disidencias de las FARC que en Ricaurte Nariño tienen azotada a la población. Hacemos un llamado urgente a ambos grupos armados a parar esta confrontación sin sentido. En el departamento del Cauca también se registran hechos de violencia. En este momento, las comunidades de Corinto y Miranda están en medio del fuego cruzado tras los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Colombia necesita ver gestos de buena voluntad. De lo contrario, quedará en entredicho la legitimidad de cualquier esfuerzo en la búsqueda de una paz. A menos de 2 meses de iniciar el cese al fuego que pactó el gobierno con la guerrilla del ELN, la oficina del Alto Comisionado para la Paz también hizo un llamado desde la zona del Catatumbo a los grupos armados a respetar desde ya el cese al fuego y los mínimos humanitarios. Oti Patiño, jefe negociador del gobierno con la guerrilla del ELN, descartó el financiamiento por parte del Estado a grupos armados, mientras el ELN publicó un comunicado en el que le dice a sus militantes que se debe cumplir el cese al fuego de manera responsable.
Luego que el presidente Gustavo Petro propusiera la creación de un fondo internacional multidonante para financiar a la guerrilla del ELN, Oti Patiño, jefe del equipo negociador del gobierno, mencionó en Cali que esa propuesta todavía no se ha planteado en la mesa de negociación. No, que eso todavía no es algo que se ha planteado en la mesa, no es algo que se esté gestionando, es algo que incluso se planteó incluso desde el gobierno de Uribe, pero desde luego lo que es inadmisible es que el Estado sostenga un grupo armado. En cuanto al cese al fuego, Nicolás Rodríguez, alias Gaviño, quien fuera el máximo líder de la guerrilla del ELN durante 23 años y que hoy está en la mesa de negociación con el gobierno colombiano, hizo un llamado a ese grupo a cumplir el cese al fuego de manera sagrada. Separan las operaciones ofensivas del lado de ellos contra nosotros y del lado nuestro contra ellos. Ese es un compromiso que el ELN va a cumplir de manera sagrada, de manera responsable. Según el gobierno, el cese al fuego tiene 3 fases. Una primera entre el 9 de junio y el 5 de julio de alistamiento. La segunda entre el 6 de julio y el 2 de agosto con la orden de cese de acciones ofensivas. Y la tercera fase inicia el 3 de agosto con la implementación plena de cese al fuego por 180 días prorrogables. El Senado y la Cámara de Representantes discutirán varios proyectos de ley este lunes festivo. En estas sesiones, previo a finalizar el periodo legislativo, se tiene previsto en el Senado que avance el último debate del proyecto que regula el cannabis en Colombia para el uso adulto y 30 proyectos más del Gobierno Nacional. En la Cámara de Representantes se tiene planeado avanzar en los debates de 12 proyectos de ley, entre ellos la reforma a la salud. 7:07 fue controlado el incendio forestal de Cerro Gordo en el municipio de Mosquera. Sin embargo, las autoridades continúan con el monitoreo por riesgo de posibles reactivaciones por fuertes vientos en la zona. Ya son 1000 las hectáreas afectadas por el incendio forestal que inició el pasado jueves en el municipio de Mosquera. Gracias al trabajo de los organismos de socorro, bomberos, el ejército y la Fuerza Aérea, está controlado. No se descarta la reactivación del mismo. Se ha pasado de alerta naranja a alerta amarilla. El foco del incendio hoy está hacia otro sector. Es importante esta información y reiterarlo. El relleno Mondoñedo no se va a cerrar. Entre tanto, la Corporación Autónoma Regional CAR Cundinamarca activó las alarmas por la alta probabilidad de incendios forestales en el departamento e hizo las siguientes recomendaciones. Acampar únicamente en sitios autorizados. No fumar y no arrojar cigarrillos en zonas de bosques y en zonas susceptibles a incendios forestales. No arrojar cristales ni vidrios o materiales que generen algún tipo de calor. Y a propósito de incendios forestales, la Defensoría del Pueblo ve con preocupación cómo la Unidad de Gestión del Riesgo está atendiendo estas emergencias en el país. En un comunicado, la entidad aseguró que hay ausencia constante de atención. Según el Defensor del Pueblo, son varios casos en los que la Unidad de Gestión del Riesgo no ha atendido las emergencias por la temporada de lluvias en unas zonas del país y los incendios forestales en otras. Causó molestia en la comunidad que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no haya asumido compromisos concretos para atender la emergencia. Llamó a la entidad a adoptar medidas que permitan cumplir su propósito misional en las distintas regiones. Otros hechos como los presentados en la Mojana Sucreña, en Vallasolano, en Chocó y en Mocoa, en el departamento del Putumayo, dan cuenta de un panorama que refleja falta de previsión y capacidad de respuesta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según el Ministerio de Ambiente, las regiones que se verán más afectadas por el fenómeno del Niño están en 5 departamentos con 300 municipios, entre ellos Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Tolima y Santander. Hoy se llevó a cabo el traslado de la excongresista Aida Merlano desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá hasta un batallón en el departamento del Atlántico. Zainia Gámez, buenas noches, adelante. Damaris, muy buenas noches. Sobre las 3:30 de la tarde llegó hasta el batallón Vergara y Velasco, ubicado en el municipio de Malambo Atlántico, la excongresista de la República Aida Merlano, bajo un fuerte esquema de seguridad. Recordemos que Aida Merlano se encontraba en la cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá, pero tras conocerse varias denuncias en su contra en el centro penitenciario de la capital del país, tuvo que ser trasladada a este batallón para que siga pagando su condena en la base militar donde anteriormente estuvieron recluidos Eduardo Pulgar y Emilio Tapia.
Tapia. Hay que recordar que Merlano llegó a Colombia el pasado mes de marzo, luego de ser deportada desde Venezuela, país al cual escapó en octubre de 2019 en una mediática fuga de un consultorio odontológico en Bogotá. La captura de Merlano se hizo en marzo del 2018 por un entramado de compra de votos desplegado desde la llamada Casa Blanca en su sede de campaña aquí en la ciudad de Barranquilla. Hay que recordar que la excongresista tiene una condena vigente por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, porte o tenencia ilegal de armas. La Procuraduría pidió a las autoridades en Cartagena tomar medidas para proteger a los turistas de posibles abusos durante la temporada de vacaciones. La creación de la Casa del Consumidor, regulación de precios, campañas de información y un mayor control a motonaves están dentro de las recomendaciones del ente del control. La Procuraduría anunció adelantar mesas del seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos por parte de las autoridades. Adoptar medidas inmediatas que permitan conjurar las diferentes problemáticas que presenta la ciudad en temas de protección al consumidor. Principalmente cobros excesivos en playas urbanas e insulares, accidentes en motonaves y falta de seguridad y presencia institucional en el centro histórico. Y a la cárcel fueron enviadas 3 personas involucradas con el asesinato de un líder social en Nariño ocurrido en febrero pasado. Según Indepaz, en 2023 van 16 homicidios contra líderes y lideresas. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a 3 hombres que habrían participado en el crimen del líder indígena Moisés Marcos López Enríquez, ocurrido el pasado 11 de febrero en Sapulles, Nariño. Por solicitud de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, fueron enviados a la cárcel 3 presuntos responsables del crimen del líder indígena Moisés Marcos López, ocurrido el pasado 11 de febrero en el municipio de Sapulles, en el departamento de Nariño. Los elementos de prueba dan cuenta que la víctima salió de un cabildo indígena en compañía de otras personas rumbo a Ipiales, Nariño. En el camino fue interceptado por un grupo armado que le propinó varios disparos, les robó las pertenencias a los acompañantes y los intimidó para que no alertaran a las autoridades. La decisión afecta a Luis Humberto Trejos, Luis Alberto Gil y Elvis José Malpica. Por estos hechos, los procesados fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado agravado. La Fiscalía estableció que alias Pilancho, al parecer, ordenó el asesinato y condujo el vehículo en el que se movilizaron los agresores. De otra parte, Rolo y Beneco serían los autores materiales de la acción violenta. Una auditoría de la Contraloría General a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares halló daños al patrimonio público por más de 557.000 millones de pesos. El Kremlin habría perdido los recursos de la entidad al transferirlos a un fideicomiso para la compra de unas oficinas en un edificio al norte de Bogotá, por el cual obtendría más de 16.000 metros cuadrados de oficinas comerciales y 289 parqueaderos. Las obras del edificio están inconclusas. Para la Contraloría, el daño patrimonial tuvo origen en el modelo de negocio que fue escogido. Kremlin, que es la caja de retiros de nuestros militares, era propietaria de 14 lotes ubicados en el exclusivo sector inmobiliario de Bogotá, localizado en la carrera 7ª con calle 100, costado occidental. El gobierno presentará la reforma a la educación el 20 de julio. Así lo anunció hoy en Bucaramanga la ministra de Educación, Aurora Vergara, durante la clausura de la tercera Asamblea Nacional de Universidades Unidas. En la Universidad Industrial de Santander, la ministra de Educación, Aurora Vergara, conversó con los estudiantes sobre la financiación a la educación y la calidad de la misma. Algunos de los temas que incluirá la reforma a la educación que erradicará el gobierno el próximo 20 de julio. Esta conversación es fundamental para el país, para avanzar con la promesa del señor presidente de la República, que tenemos un nuevo proyecto de reforma a la Ley 30
en el marco de la visión que tenemos para que el próximo 20 de julio se pueda erradicar, podamos escuchar todas las voces del país. La ministra también habló sobre la ley matrícula cero en las universidades públicas de Colombia y la ampliación de la cobertura en 500.000 nuevos cupos. Cumpliendo una serie de requisitos como la pertenencia a grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, mujeres, madres, cabezas de familia, víctimas del conflicto armado puedan ingresar al sistema de educación superior. Arauca, Guainía y Chocó son las regiones que, según la ministra de Educación, hay que trabajar por mejorar el acceso a la educación con la nueva reforma. La gente que puede esperar, se van a abrir nuevamente procesos. Después de las versiones de Mancuso en la JEP, ¿qué sigue? En algún momento ya formaron parte de la fuerza pública. Gobierno. El presidente de la JEP explica los alcances de las declaraciones del ex jefe paramilitar. Con relatos tan fuertes como el que dio Mancuso en la JEP. Ellos necesitan saber más verdad de la que tenían los paramilitares y sus jefes. Injerencia directa nuestra en su nombramiento. El martes 20 de junio en la emisión central, análisis y contexto en RTVC Noticias. Los grupos paramilitares con ciertos sectores de la fuerza pública. Los gremios de los empresarios. No queremos problemas. Siete y 15. Tras 10 días de permanecer secuestrado, fue liberado Diego Cardona, funcionario de la Personería de Cali y primo del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía. Daniela Henao con los detalles. Buenas noches. Damaris, muy buenas noches. Pues así como usted lo comenta, en las últimas horas fue liberado Diego Cardona Ocampo. Él es funcionario de la Procuraduría de Santiago de Cali, además primo del exgobernador Juan Carlos Abadía. Recordemos que él habría sido secuestrado el pasado 10 de junio cuando se encontraba en su finca junto con su esposa reposando, ubicada en Restrepo, Valle del Cauca. Los hombres armados habrían ingresado hasta esta finca y se lo habrían llevado de manera ilegal. Recordemos también que la gobernación del Valle del Cauca habría ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brindara información sobre su paradero. Las autoridades aseguran que se podría tratar del ELN, quienes serían los que están implicados en este hecho. Y en otros temas que también son noticias, aquí en el Valle del Cauca las autoridades cerraron un evento privado que contaba con más de 1.000 personas y además que no tenía los permisos de seguridad para operar. Presencia de menores, falta de permisos de movilidad, salubridad y gestión del riesgo, entre otras irregularidades, encontraron las autoridades en una nueva fiesta masiva realizada en el sur de Cali. Nos desplegamos a un sitio que estaba realizando un evento de gran magnitud, el cual pudimos verificar que no cumplía con los requerimientos solicitados por la Secretaría de Seguridad y Justicia. Las autoridades corroboraron que el evento contaba con más de 1.000 asistentes, quienes habrían pagado entradas para poder ingresar al establecimiento, el cual fue sellado. Las viabilidades que realiza la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control y las otras entidades por las cuales tuvimos que realizar mediante la comandante de estación de policía la cancelación del evento. Por su parte, la organización del evento confirmó que efectivamente existían irregularidades de ley, por lo cual ofreció una compensación a los asistentes. Y de Cali pasamos a Bucaramanga, donde 60 barrios cumplen 24 horas sin el servicio de agua potable. ¿Cómo lo está afrontando la gente? Joana Niño, adelante. Damaris, televidentes, muy buenas noches. Algunas personas lograron provisionarse con anterioridad, pues la semana anterior el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga realizó la socialización de la interrupción de este servicio. Otros cuentan con tanque en sus hogares, pero unos pocos pudieron disfrutar de los puntos de abastecimiento dispuestos por la entidad. 50.000 usuarios del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga estarán sin agua potable hasta mañana a las 10 de la mañana. Sin embargo, la entidad dispuso de 3 puntos para abastecimiento. Estos puntos están ubicados, uno aquí en el Acueducto de Bucaramanga, en el Parque del Agua, kilómetro 0, vía Cúcuta. Otro en la carrera 22 con calle 25, barrio Alarcón. Y otro en la carrera 25 con calle Octava,
del barrio Comuneros. Para algunos ciudadanos, contar con estos puntos de abastecimiento han sido de gran ayuda, aunque otros sí lograron provisionarse con anterioridad. Súper bien, súper bueno, claro, porque no tener agua es algo muy duro. Montonar agua, porque ¿qué más? Aún quedan 14 horas para que el servicio de agua potable vuelva a la normalidad. En otras noticias, hay preocupación por la aparición de un panfleto en 12 municipios de Santander, al parecer de las autodefensas gaitanistas de Colombia, donde anuncian que van a realizar una limpieza social, pero también que le están pidiendo un aporte económico a los comerciantes para realizar esta limpieza social por los próximos 10 años. Se está investigando sobre la autenticidad de estos documentos. La verdad, pues, en este momento muchas organizaciones dedicadas a este tipo de actividad ilegal que tiene que ver con extorsión se autodenominan con este tipo de nombres, pero de todas maneras es motivo de investigación al momento porque no tenemos confirmación al respecto. Un firmante de paz fue asesinado en el municipio de La Plata, departamento del Huila. Paulina Yáñez, periodista de Radio Nacional, nos tiene el reporte. Se trata del firmante de paz Over Hernán Esquivel, quien fue atacado con arma de fuego. Los hechos ocurrieron en un establecimiento público en el municipio de La Plata, al occidente del Huila, y las autoridades investigan el caso. Con él serían 372 los excombatientes que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. De inmediato se activó el plan candado en el municipio para dar con el paradero del agresor del señor Esquivel Tapiero, y a esta hora nos encontramos con operativos tendientes a la captura del homicida. Over Hernán Esquivel hizo parte del antiguo ETCR Marco Aurelio Buendía en San José del Guaviare. Actualmente hacía parte de un esquema de protección de la Subdirección Especializada. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. ...721 Noticias Internacionales. Nueva tregua de 72 horas en Sudán entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Los mediadores sauditas y estadounidenses esperan que con este cese de hostilidades pueda llegar ayuda humanitaria. Más noticias del mundo a continuación. Al menos 11 personas murieron, entre ellas un bebé, y 20 más están desaparecidas como consecuencia del ciclón extratropical al sur de Brasil. Cerca de 3.000 personas han tenido que ser evacuadas en los municipios de Río Grande do Sul. 2 ministros del presidente Luis Ignacio Lula da Silva viajaron al lugar para evaluar la situación y mostrar apoyo. Luego de su operación por una hernia abdominal, el Papa Francisco reapareció ante los fieles en un acto público en el que rezó el Ángelus. El sumo pontífice aprovechó para agradecer las muestras de afecto mientras estuvo en el hospital. El Papa Francisco recibirá este martes al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken llegó a Beijing para dar inicio a su gira de 2 días en medio de tensiones militares y diplomáticas. El máximo representante de la diplomacia estadounidense se reunió con el ministro de Exteriores chino Qin Gang y otros funcionarios. Se espera que este lunes pueda reunirse con el presidente Xi Jinping. Siete de la noche, 22 minutos, iniciamos el mundo del deporte y obviamente con la final soñada. Millonarios Nacional, los azules con algo de tranquilidad se metieron en la final y los verdes de manera agónica lograron la clasificación. En total habrán en juego 32 estrellas. Más de 70 años de historia del balompié colombiano y por primera vez en su historia los 2 equipos con más títulos de la liga se enfrentan en una final. Por un lado, Atlético Nacional ganó 3-2 a Deportivo Pasto, un partido que se definió hasta el último minuto. Los verdolagas sumaron 12 puntos. Parte de Tobar, Dorlan con el centro, Chalaca que intenta hacer Palacios, ¡Carla! Por su cuenta, Millonarios terminó primero del cuadrangular con 13 puntos, luego de vencer a Independiente Medellín 2-1 en el Campín. Un partido lleno de emociones y una hinchada que alentó hasta el final. Solo Cataño, está solo Cataño. ¡Uy, Cataño, pierna zurda, gol de Millonarios! La premisa de estos 2 grandes del fútbol colombiano es que se reconozca el proceso. Los vitoriosos son aquellos que valoran las pequeñas victorias. Por no ser campeón no se puede perder o no se puede ocultar
un buen proyecto que hemos hecho. En el papel, Nacional va por su estrella número 18. Mientras que Millonarios anhela alzar su campeonato número 16, clásico que inicia en Medellín el próximo miércoles 21 de junio y finaliza el sábado 24 en Bogotá. Vámonos ahora de vuelta a Colombia, porque hoy se vivió una jornada llena de lluvia con victoria de Jonathan Guatibonzá, seguido por Miguel Ángel López, quien continúa como líder en la general. Carlos Julio Guzmán estuvo pendiente de todos los detalles. Desde Gachancipá, en el departamento de Cundinamarca, para ustedes, señoras y señores, para Camilo, un cordial saludo. Etapa 2, Vuelta a Colombia Bicicleta, con emocionantes imágenes, actividad y desarrollo de carrera. Al final, un chico de Boyacá, Jonathan Guatibonzá, con 3 horas, 59 minutos y 56 segundos, fue el vencedor en la etapa. Bueno, entre comillas ha sido una jornada muy tranquila, se podría decir, pero el desgaste, ayer 200 y hoy con este frío, que la verdad era imposible a veces pedalear de lo congelado que iba. Y nada, creo que se hizo una carrera muy rápida en los últimos 50 kilómetros. Con 8 horas 46 minutos, 34 segundos de ventaja sobre Fabio Duarte, que es segundo, y 35 sobre Rodrigo Contreras, que es tercero, Miguel Ángel López es el líder en la Vuelta a Colombia. Su opinión. Bien, la etapa ha ido bastante bien, aunque con mucho frío y lluvia, pero bien. Luego han querido hacer un homenaje el pelotón ha querido hacer un homenaje a Germán y a su familia sobre todo. Y bueno, yo creo que se ha hecho. Mañana, después de las 10 horas, un circuito en la zona del Parque Deportivo en Ibagué, la capital musical de Colombia. Obviamente, les contaremos qué acontece en el nuevo día de la Vuelta a Colombia en bicicleta, aquí en RTVC Noticias. Gracias por su gentileza, señoras y señores. Camilo, por favor. Bueno, y cerramos con más ciclismo, porque el Tour de Eslovenia y la Vuelta a Suiza tuvo protagonismo colombiano. Iniciamos rápidamente en la jornada 6, justamente en territorio suizo, porque allí estuvo este hombre, Rigoberto Urán, uno de los grandes definitivamente de Colombia. Fue el mejor nacional en esta carrera. El nacido en Urrao terminó en el top 10 de la clasificación tras conseguir ascender un puesto en la última etapa que se llevó el español Juan Ayuso. El ganador fue el danés Matías Skjelmolsen, quien venció a Remco Evenepoel. Y ya aquí en el Tour de Eslovenia, todas las miradas fueron para Jesús David Peña, quien ganó la etapa del día de ayer, y hoy en la última jornada el zipaquireño llegó en el lote principal, terminando en la casilla número 5 de la general, a 34 segundos del líder Filippo Sana, quien se llevó el título. Y hasta acá los deportes en RTVC Noticias. Si ustedes reconocieron esto, anótense 10 puntos, porque eso quiere decir que son fieles televidentes de Señal Colombia. Esta es la música de Emma Reyes, La Huella de la Infancia, que es una serie que se da en este canal y que además ha arrasado, yo lo digo así, con los premios India Catalina, porque se llevó 4 y además se llevó el de mejor largometraje. Pues bueno, resulta que esto está basado en la vida de Emma Reyes, que es una de las mentes brillantes que ha tenido este país. Era artista plástica, dibujante, pintora, se codeó con las otras mentes más brillantes del mundo y no se codeó de conocerlos, sino de participar con ellos, trabajar con ellos y hacer alianzas, ¿no? Resulta que tuvo una niñez supremamente cruel, terrible, su cuidadora la dejó abandonada, terminó viviendo en un convento con todas las represiones que eso implicaba hace unos años, ¿no? La religión católica y todos los tabúes y los miedos que infundía para ese entonces cuando estaba mal aplicada. Y finalmente de ese convento se escapó, se fue a Argentina. En Argentina comenzó a pintar, descubrieron que era muy talentosa, se ganó una beca, se fue a París. En París pues ya como que su estilo tomó forma, que es el primitivismo, que es el de los cuadros que están viendo aquí en pantalla.
y luego terminó siendo la asistente de Diego Rivera, que es el muralista mexicano que estaba casado con Frida Kahlo, pintando también ahí. El caso es que terminó sus días en París muy bien y hay muchos cuadros de ella exhibidos por el mundo. Lo que hicimos acá en Señal Colombia, o bueno, lo que hicieron los productores y la gente tan talentosa que trabaja ahí, fue contar en una primera temporada la historia hasta que se escapa de ese convento. Así que no se la pierdan, Emma Reyes por Señal Colombia. Todos me la montan porque soy la más pequeña y la señora María no me quiere. Luego la señora María no es su mamá, no lo sé, pero no me quiere. Es que no sé en qué momento me llené de mocosos a los que no tengo nada para darles. Así que ya saben, conectados, 7:30 en punto empieza esta gran emisión. Pero bueno, llegamos al final de la emisión de RTVC Noticias. Recuerden que pueden revivir nuestras historias en las redes sociales. Que tengan ustedes una feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana.